a un abogado comunista. Ellos no lo eligen, Chaguán se lo puso. Chaguán, a eso me refiero, elige a un abogado comunista. Oye, Por eso, La verdadera historia de cómo el gobierno tapó el asesinato de Ronald Ojeda alineados con Maduro y porque él era Cabello. del Partido Libertario, era amigo nuestro. Era muy amigo tuyo, ¿no? Sí, Ronald no Ojeda. muy amigo, no voy a decir Ronald Ojeda. Ronald era parte del Partido Libertario. Sí, era parte del Partido Libertario, participaba con nosotros. Editamos el libro que eran sus notas póstumas, que no alcanzó a terminar, pero que es un libro que yo lo recomiendo si ustedes quieren entender el verdadero calibre de lo que está pasando en Venezuela en cuanto a la estructura del Estado. Ronald te lo cuenta en su experiencia de primera persona. Una persona que entró al ejército con una idea de lo que era y ser un militar de tu país, etcétera, y se topó con una red criminal en donde estaban todos los incentivos puestos para que tú te corrompieras. Y a pesar de ello, Ronald no se corrompe, termina denunciando o registrando a estos generales que trabajan, porque así funciona el ejército y toda la estructura venezolana, sí, claro, con el Ejército de Liberación Nacional, Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, y eso implica que a él lo secuestran, lo torturan un mes, lo presentan a la justicia y estuvo en la cárcel, de hecho, en donde con uno de los, el que era en ese caso, en ese momento el líder opositor, que era toda una fachada, y él se da cuenta en la cárcel porque el tipo lo trataban como un rey, ¿verdad? Cuando él decía que en realidad era un preso político, y termina escapando, se esconde un tiempo en Venezuela porque su papá, fue papá en ese tiempo, esperó un tiempo, se junta con su esposa en Perú y cruzan a Chile. Y llega a Chile sin ningún peso, trabajando de todo lo que se puedan imaginar. Una persona orgullosa, esas personas... Vivían como en Estación Central, ¿no? En Independencia. Era de esas personas que tú ibas y le decías, oye, bueno, ¿querés comerte un completo? Bueno, no tengo hambre. Sí tenía hambre, lo que pasa es que no tenía plata para el completo y no quería que se lo invitaras. Y lo encontraron en ese tipo de personas. En la toma del Trébol en Maipú. Ahí lo en Maipú, enterrado, bajo cemento, en una maleta. Bajo cemento. Sí. Exactamente, dejando a un niño de 6 años sin su padre. Durante su secuestro, el Partido Comunista salió a celebrar a la calle. Oye, háblame de soberanía, po, weón. Habla de soberanía. Eso sí una... Invitaron en la conmemoración de los años de Gladys Marín al embajador de Venezuela, de Irán y de Cuba, al Caupolicán, y lo recibieron al embajador de Venezuela bajo aplausos, porque estaba todo este tema de que la derecha no quería que participara en la investigación del Partido Comunista, que habían compromisos cruzados. Boric no dijo ni una sola palabra respecto al tema, y cuando se pronuncia fue en defensa del Partido Comunista, denunciando que ellos eran democráticos y que no entendía el anticomunismo, claro, en Chile. ¿Ah? Esa familia... Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. No se entiende el anticomunismo, algo exactamente. Así, y dejaron a una familia que no tenía un peso ni siquiera para poder pagar el funeral de esta persona. ¿Quién le pagó el funeral? ¿Alguien le pagó? Iván Martínez, la funeraria Martínez, sí, donó los servicios de carrocería. Yo estuve en el funeral, vi a ese niño de 6 años que no entendía qué había pasado jugando arriba de la tumba de su papá, con una hermana destruida, una viuda que no sabía qué iba a hacer, y le pusieron con la derecha de la mano, que fue este imbécil de Chaguán, de Renovación Nacional, le puso un abogado a la familia, Juan Carlos Manrique, que es el abogado de Daniel Jadwe, el abogado de Karina Oliva, de Marco Enrique Dominami. ¿Cómo? Espérate. Ese es el abogado de la familia. Chaguán le puso a la familia de Ronald Ojeda un acto altruista, digamos, le paga, y eligen a un abogado comunista. Ellos no lo eligen, Chaguán se lo puso. Chaguán, a eso me refiero, elige a un abogado comunista. Oye, por eso nunca avanzó, yo lo denuncio en el libro, yo escribí el prólogo, hice toda la investigación al respecto con la familia hablando de cómo, por ejemplo, el abogado le pide permiso a la familia para irse a juntar con fiscales venezolanos en Uruguay, tierra neutral, a negociar quién sabe qué, y fue el fiscal el que dijo no pueden hacer esto. Eso estaba para el 15 de mayo. Oye. A raíz de que él no fue, a finales de mayo llegan los fiscales venezolanos sin aviso, ¿te acuerdas que vinieron y se reunieron con el abogado a pesar de que el fiscal Barros les dijo que no se juntaran con ellos, no lo recibió el gobierno, no sabían qué hacer con esto que estaba pasando? Y el último dato también de lo horrendo que ha sido el caso para la familia, que ahí el Partido Libertario nosotros tuvimos que participar, fue cuando el abogado le dice a la familia de la hermana, chicas, vendan todo, dejen todo, hablé con el gobierno argentino, está todo arreglado, les van a dar casa, les van a dar subsidios, les van a conseguir trabajo, les van a dar la nacionalidad, todo para que se vayan allá sin ningún problema. Ellas dudaron, no vendieron nada, se compraron el pasaje de ida para ir a Argentina y resulta que la persona con la cual se iban a reunir no sabía de qué le estaban hablando. Y yo con el partido tuvimos que juntar plata para mandarles plata a ellas porque no tenían con dónde quedarse, cómo vivir esos 3 días en Argentina y para que se pudieran devolver. Eso es lo que está pasando detrás del caso de Ronald Ojeda, en donde funcionarios de la PDI, del Ministerio Público, les recomendaban que cremaran el cuerpo del delito, que además se cuestiona la autopsia que le hicieron. Un caso que está muerto, que es tan evidente que no pudieron negar que se trataba de un crimen político, tan evidente que ni siquiera pudieron esconder eso. No obstante, no ha pasado nada, la familia no recibió nunca un peso de